la ira? ¿Cuántos de ustedes han tenido problema con la ira? Mejor dicho, déjenme hacer la pregunta diferente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ira? Levanten sus brazos. Bueno, los que no levantaron, la verdad que a lo mejor vienen de otro planeta, digo yo. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo jamás he tenido iras? Todos nosotros lo hemos experimentado. Estaba buscando una definición de la ira y me encontré con esta definición. Dice así, es una fuerte emoción que genera una poderosa energía que impulsa a destruir aquello que lo ha provocado. Repito la definición por si alguno de ustedes está tomando notas. Es una fuerte emoción que genera una poderosa energía que impulsa a destruir aquello que lo ha provocado. Eso es lo que es la ira. Es lo que todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión. Es esa fuerza que se desarrolla internamente y que nos impulsa a responder con rudeza a veces aquello que provoca la ira. Había un famoso director de orquesta cuyo apellido era Toscanini. Dicen que él era muchas veces víctima de serios ataques de ira. Y cuando uno de sus músicos ensayando la orquesta no tocaba bien una nota, él tenía desates de ira, pero increíbles. Dicen que una vez estaba utilizando un reloj muy, muy caro, uno de esos Rolex que valen miles de dólares, y alguien tocó mal una nota, y él estaba tan furioso que agarró su reloj Rolex y lo tiró contra el suelo, se hizo pedazos del reloj. Sus músicos, como lo apreciaban tanto, para el cumpleaños de Toscanini, le regalaron 2 relojes. Uno era idéntico al que él destruyó, un reloj muy costoso, pero el otro era un reloj de esos que valen pocos dólares. Pero en la cajita le pusieron una nota: este reloj debe ser utilizado solamente en los ensayos. Todos nosotros tal vez no habremos hecho barbaridades como esas, pero alguna vez explotamos en ira. ¿Recuerda el caso del apóstol Pedro? Cuando estaban allí en el huerto de Getsemaní y vino la turba a arrestar a Jesús. Y entre la turba estaba un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hizo Pedro cuando se llenó de ira por lo que estaba sucediendo? Dice el relato bíblico que sacó la espada y allí nomás cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pedro no estaba apuntando la espada a la oreja. A ver, quédate quieto para volarte la oreja. No. Lo que Pedro debe haber hecho es sacar la espada y lo que quería es volarle la cabeza. Y yo me imagino que el siervo habrá hecho algo como esto para evitar el ataque, y allí fue cuando la espada se llevó la oreja. Bueno, es resultado de la ira. Creo que todos nosotros comprendemos lo que es la ira y cómo a veces la ira se manifiesta. Ahora, no nos sintamos mal por el hecho de que todos nosotros hemos experimentado ira. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y no sé si esto les sorprenda, espero que no, pero la Biblia enseña que la deidad experimenta ira. El Padre experimenta ira. El Hijo experimenta ira. Y ciertamente el Espíritu Santo también experimenta ira. Para que no piense que yo estoy inventando cosas, mire por ejemplo lo que dice Salmo 6, versículo 1, hablando de la ira de Jehová. Salmo 6, versículo 1.
Esto es importante que lo tomemos en cuenta para que no nos confundamos pensando que sí, yo experimento ira y ciertamente estoy pecando al experimentar ira. Salmo 6:1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Jehová experimentando ira. Un poquito más adelante, Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios experimenta ira y Dios está airado contra el impío. Tal vez la diferencia entre la ira que experimenta Dios y la ira que normalmente experimentamos nosotros es que todas las veces que se ve a Dios experimentando ira es porque ha habido un ataque contra la persona de Dios o contra la palabra de Dios o contra el pueblo de Dios. Y cuando eso sucede, Dios responde con ira. Es normal que lo haga. Y si nosotros, seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es normal que experimentemos ira. Pero lo que no es normal es la manera como reaccionamos a la ira. Y por eso es que en la palabra del Señor encontramos textos como en Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, que nos hablan justamente que cuando experimentamos ira, que es normal y que es natural, estamos en serio peligro de caer en pecado. No porque tengamos ira, sino por la reacción, lo que hacemos controlados por la ira. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos. No podemos evitarlo. Hemos sido creados con esa capacidad de experimentar ira, esa energía que se crea dentro de nosotros cuando somos provocados y que nos incita a destruir aquello que provoca la ira. Dios nos ha creado así. Pero no debemos reaccionar controlados por la ira. Y por eso la palabra de Dios es tan sabia cuando dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es, cuando experimentas ira, eres vulnerable a ofender a Dios por una ira descontrolada, por una acción motivada por la ira. Y por lo tanto, la recomendación es, lo antes posible, arregla ese problema de ira. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea es, no dejes pasar tiempo controlado por la ira, porque eventualmente eso va a causar serios estragos, serios problemas. La idea, entonces, en Efesios 4, 26 y 27 es, arregla lo que te produjo la ira lo antes posible. No dejes pasar un día. Y qué bueno es poner en práctica este principio. Más adelante vamos a hablar cómo podemos manejar la ira. Pero vivir libres de esa presión que se ha producido por la ira. La ira a veces puede expresarse interiormente o puede expresarse exteriormente. Cuando la ira se manifiesta interiormente, es algo que ofende a Dios. Y mucho veo de esto en la relación de matrimonio, porque estamos tan cerca el uno del otro que es inevitable que sucedan cosas que nos llevan a esta situación de experimentar ira. Pero si no arreglamos pronto, esa ira fácilmente se transforma en rencor, en amargura, de lo cual vamos a estar hablando el día de mañana. Y qué bueno es que los que somos casados podamos arreglar nuestros problemas antes de que pase el día, antes de que se ponga el sol,
antes de que ya la situación se vuelva tan tensa que se complica más. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia a Dios. Y no tiene sentido buscar estar en comunión con Dios cuando sabemos que algo no está bien en mi vida. ¿Por qué? Porque hay un problema con mi esposa que produjo ira y ese problema no ha sido arreglado. La palabra del Señor, ahí en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice algo muy interesante a este respecto. Note lo que dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego viene esa frase que muchas veces la pasamos por alto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe, mi hermano? Si usted tiene un problema de ira y no ha arreglado con su esposa, no pierda tiempo orando a Dios, porque esa oración va a tener estorbo. Lo dice el texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que estar bien con nuestra esposa. Si ha habido algo que nos produjo ira, necesitamos aplicar lo que dice Efesios 4:26, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengo que arreglar lo antes posible, tengo que confrontar la situación y tengo que librarme de ese sentimiento hostil hacia mi esposa por ese problema que me produjo la ira. Y si no, estoy perdiendo mi tiempo en oración, porque mi oración tiene estorbo. Entonces no piense que, bueno, sí, yo experimento ira, pero la guardo y allí está bien guardado y no va a pasar nada. No es así. Esa ira guardada ofende a Dios, porque Dios no dice guarde la ira, lo que dice es que hay que arreglar el problema que produjo la ira. Es la única manera de poder seguir adelante. Internalizar la ira no es conveniente. Externalizar la ira tampoco es conveniente, porque cuando la ira se expresa externamente, ¿qué es lo que normalmente produce? Yo diría destrucción, vergüenza, peleas, resentimientos y muchos de ellos irreparables. Un hombre que la historia reconoce como alguien que, explotando en ira, hacía barbaridades y media, es un hombre que conquistó el mundo conocido de su época. Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía ataques de ira, pero que le llevaban a hacer cosas terribles. En una ocasión, uno de sus más fieles generales se burló de él porque Alejandro Magno se creía un dios. Y este general se burló de él. Claro que Alejandro Magno estaba borracho también. ¿Y sabe lo que hizo? Sacó su espada y atravesó con ella a su fiel general. Y dicen los historiadores que después pasó 3 días sin poder comer ni dormir, apesadumbrado por el terrible crimen que hizo contra su amigo. Cuando la ira se exterioriza de esta manera, se manifiesta abiertamente, puede producir cosas como esas. ¿Y cuántas veces no habremos experimentado nosotros eso en nuestra vida? Nuevamente, en la relación de matrimonio, es algo muy común que sucede, que montando en ira decimos cosas o hacemos cosas que después recapacitamos y tenemos que arrepentirnos y avergonzarnos. Y pensamos que pidiendo perdón se arregla todo. Sí, es necesario pedir perdón. Pero las consecuencias difícilmente se eliminan. Dios te perdona, tu esposa te puede perdonar, tu esposo te puede perdonar, pero las heridas que causaron ese brote descontrolado de ira, eso no lo arregla nadie. Alguna vez alguien me explicó eso de esta manera. Él decía, mira,
La vida de tu esposa es como esta hoja, nítida. Pero cuando tú, controlado por la ira, dices cosas sin pensar, como de gana me casé contigo, soy el hombre más infeliz en este mundo porque tú estás aquí, ya no te amo, si quieres, ándate de esta casa, ya no te soporto más. A veces tratamos así a nuestra esposa y luego recapacitamos y reconocemos que todo fue producto de la ira y tratamos de arreglar el problema cuando ya estamos más tranquilos y decimos: mi amor, perdóname, no quise decir lo que te dije, sé que te lastimé, pero por favor, te pido que me perdones, no voy a hacer nunca más esto que hice contigo. ¿Queda igual? De ninguna manera. Las arrugas, las heridas van a estar allí. No pensemos, amados hermanos, que sí tengo ira, reacciono con violencia, pero después todo queda allí. Pido perdón y se arreglan las cosas. No hay tal. Cuando la ira brota externamente y se manifiesta en violencia, va a haber consecuencias, y las consecuencias son demasiado funestas. No es prudente internar la ira, no es prudente hacerla que brote. Lo correcto es manejarla bíblicamente. Y para eso quisiera yo tomar un caso de estudio que se encuentra en el Antiguo Testamento, justamente en Nehemías capítulo 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías, capítulo 5. Allí, en Nehemías capítulo 5, vamos a encontrar a este gran hombre de Dios, Nehemías, enfrentando una situación que también le llevó a experimentar ira. ¿Cuál era esa situación? Vamos a leer versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Cuál era el problema? El problema es que entre los mismos judíos estaban comiéndose el uno al otro. Los judíos que tenían dinero estaban prestando dinero a los judíos pobres, pero a cambio exigían ciertas prendas. Y cuando los judíos pobres no podían pagar la deuda, los judíos ricos estaban llevándose lo que dejaron en prenda a los pobres: casas, terrenos, inclusive llegaron a llevarse hijos e hijas para hacerlos esclavos. Una situación terrible. Y cuando Nehemías se entera de esto, él nos va a dejar una lección imborrable de cómo nosotros debemos manejar la ira. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Paso número 1 para controlar la ira. Versículo 6, la primera parte, dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Paso número 1 para manejar la ira es reconocer que estoy airado. Nehemías hace eso, dice: me enojé. Estaba mirando esa palabra enojarse. ¿Sabe lo que significa? Significa encenderse, significa enfurecerse,
significa arder. Eso es lo que experimentó Nehemías. Y Nehemías es una persona tan íntegra que dice, me enojé, pero no fue un enojo pasajero, fue un enojo terrible. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y ese es el primer paso para manejar bien la ira, reconocer que estamos enojados. Parece sencillo, pero dado el caso, se nos complica hacerlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque está el orgullo de por medio. Cuando hay problemas de matrimonio, por ejemplo, a veces no es cierto que sucede que la esposa dice, ¿estás enojado? Yo, enojado. ¿Cómo voy a estar enojado yo? Cualquier cosa que tú hagas a mí, nunca me vas a hacer enojar. Y por dentro estamos que nos podrimos de la ira. Pero no queremos admitirlo, porque supuestamente admitiendo estamos dándole victoria en bandeja de plata a quien nos llevó a la ira. Y no queremos eso. Y de esa manera nos perdemos la oportunidad de manejar bien la ira. El primer paso que debemos dar para manejar bien la ira es reconocer que estamos airados. Nehemías lo hace. Y no por eso él es menos. Más bien, hablamos bien de Nehemías, porque es un hombre íntegro. Si él está enojado, dice, sí, me enojé. Y no fue un enojo superficial, me enojé en gran manera. Estaba furioso, estaba ardido por lo que pasaba. Realmente me puse mal por esta situación. Segundo paso para manejar la ira. ¿Qué hizo después Nehemías? Observe lo que dice versículo 7 en la primera parte. Entonces lo medité. Esa parte es clave para manejar bien la ira. Ese verbo meditar, estaba mirando qué es lo que significa, y en realidad lo que significa es darse uno mismo un consejo, o dialogar con uno mismo, conversar con uno mismo. Y eso es lo que hizo Nehemías. Sí, estuvo muy enojado, pero no reaccionó inmediatamente como consecuencia de su enojo, sino que tomó su tiempo, lo meditó, se dio a sí mismo un consejo. ¿Y qué es lo que ganó con eso? Lo que ganó es precioso tiempo para enfriar su cabeza, para tranquilizarse. Y amados hermanos, ¿quiere usted controlar su ira para que no brote de una manera violenta, haciendo cosas que después va a tener que arrepentirse? Después de que esté enojado, absténgase de decir algo o de hacer algo inmediatamente. Tome su tiempo antes de actuar o de hablar. Dicen que Julio César, el emperador romano, cuando estaba airado, antes de hacer algo o de decir algo, él recitaba todo el alfabeto en latín. Lo que estaba haciendo es ganar tiempo. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando está con iras. Hacerse una fiel promesa de que no voy a actuar, no voy a decir nada hasta tomarme un tiempo para que la presión de la ira, esa fuerte energía que se genera, baje un poco, entonces podré actuar. No sé qué es lo que será recomendable para usted. Sé de hermanos que cantan un himno antes de hacer algo después de que han tenido iras. Sé de otras personas que salen a caminar alrededor de la manzana donde ellos viven antes de reaccionar cuando están con iras. Sé de otras personas que oran antes de decir algo o hacer algo cuando están con iras. En realidad no importa. Lo importante es que usted se abstenga de decir cosas o de hacer cosas cuando está airado. Y se tome su tiempo, haciendo lo que sea, cantando, caminando, orando, lo que sea. Pero tome su tiempo antes de reaccionar. Tercer paso que toma Nehemías. Observe lo que dice versículo 7 a continuación. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué es lo que está haciendo
Nehemías, pues, está confrontando el asunto que causó la ira. Pero note que no lo hizo inmediatamente después que se enojó. Primero tomó su tiempo para meditarlo, para darse a sí mismo un consejo, para dialogar con él mismo, para bajar la presión. Entonces después sí, confrontó la situación que produjo la ira. Y ese es el tercer paso que usted y yo debemos dar para manejar bien la ira. Confrontar la situación, no dejar pasar las cosas, no pensar que el tiempo lo va a arreglar. El tiempo no arregla nada. El tiempo complica todo. Lo que tenemos que hacer es tomar el toro por los cuernos y decir, esto sucedió y me produjo ira, entonces esto es lo que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. Confrontó la situación. Seguro que Nehemías lo hizo de la forma más madura, de la forma ya tranquila, porque la presión bajó. Lo hizo de una forma para que el nombre del Señor sea puesto en alto, buscando justicia, buscando hacer el bien. No piense, mi querido hermano, hermana, que el problema simplemente va a desaparecer porque ya pasó. No, hay que arreglarlo, hay que confrontarlo. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Cuando confronte algo, use la palabra de Dios para mostrar que lo que pasó no debió haber pasado. Si está reprendiendo a un hijo, no le agarre a puñetes y patadas en el rato de ira, porque eso no es castigo, eso es venganza. Lo que tiene que hacer es con amor y con calma y con paciencia, sentar a su hijo sobre sus rodillas si es posible y decir, mira hijo, esto es lo que hiciste mal, esto es lo que no salió bien de tu conducta. Eso es confrontar. Confrontar no es dejar pasar, confrontar no es buscar venganza, es poner a la persona para que entienda que lo que hizo y que me produjo ira no debió haber pasado. Y eso es lo que está haciendo Nehemías cuando convoca esa gran asamblea para tratar el problema que sucedió en aquel tiempo. Confrontó el asunto que causó la ira. En cuarto lugar, Nehemías buscó maneras para que eso no vuelva a pasar. Y eso es lo que aparece en versículo 11. Dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Simplemente está diseñando una forma para que aquello que le produjo tanta ira no vuelva a suceder. Y muchas veces nosotros erramos del camino en nuestro manejo de la ira porque fallamos en diseñar una manera para que lo que sucedió no vuelva a pasar. Y por eso es que entramos a ese círculo vicioso de que hubo un problema que me produjo ira, no lo confronté y lo dejé pasar. Otra vez sucedió, otra vez me produjo ira, no lo confronté, lo dejé pasar. Otra vez sucedió. Y viene ese círculo vicioso que nunca termina. Pero si hacemos lo que hizo Nehemías, de buscar una forma, un procedimiento, para que eso que pasó y que me produjo ira no vuelva a pasar, entonces lo más probable es que el círculo vicioso se va a cortar y voy a evitar nuevamente tener ira por esa situación que ya aconteció. Y la última cosa que hizo Nehemías fue orar al Señor. Versículo 19 de capítulo 5 de Nehemías dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías está orando. Nehemías está diciendo, Señor, esto que sucedió no debió haber pasado. Señor, yo quiero que tú me ayudes para que el pueblo pueda entender que lo que hicieron estuvo mal y que puedan evitar que en lo futuro algo como esto vuelva a suceder. Buscando la ayuda de Dios, buscando de Dios lo que está más allá de nuestras fuerzas, para que lo que me produjo ira no vuelva a suceder.
La ira es normal. ¿Cómo la manifestamos? Allí viene el problema. Si la interiorizamos, estamos pecando contra Dios. Si la manifestamos de una forma violenta, estamos pecando contra Dios igualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena idea es seguir el ejemplo de Nehemías, que hizo algo muy sencillo. Primero, reconoció que estaba irado. Segundo, se tomó su tiempo antes de actuar. Tercero, confrontó la situación que le produjo ira. Cuarto, diseñó un mecanismo para que lo que pasó no vuelva a pasar. Y quinto, oró al Señor, pidiendo que todo lo que él había hecho tenga la aprobación, tenga la bendición, la ayuda de parte de Dios. Si usted es una persona que tiene bastante problema, tiene dificultades realmente con este asunto de la ira, yo creo que Dios en su gracia ha permitido que esté aquí en esta noche, para que usted pueda reconocer. No se esconda diciendo, no, es que yo soy así, ese es mi carácter, así soy y así voy a morir. No. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted puede revertir ese constante caer en hacer cosas indebidas como consecuencia de la ira. Se necesita una decisión voluntaria de su parte. La decisión es decir, Señor, no quiero deshonrar más tu nombre, ofendiéndote con lo que he hecho o he dicho, controlado por la ira. Señor, no quiero lastimar más a mi esposa o a mi esposo con mis arranques de ira. Señor, no quiero herir más a mis hijos, porque muchas veces lo que yo hago con ellos no es castigo, es venganza, porque los lastimo, porque las palabras que les digo a veces hieren más que los mismos golpes. Señor, ya no quiero más esto para mi vida. Señor, ayúdame a controlar mi ira. No puedo evitar experimentar ira, pero lo que sí puedo hacer es manejar bíblicamente esa ira. Dígale así a Dios en su corazón: gracias, Señor, por el ejemplo de Nehemías. Yo quiero seguir ese ejemplo. Y cada vez que experimente ira, quiero terminar como Nehemías, orando a Dios, diciéndole: Señor, que esto que pasó sea algo que traiga honra a tu nombre, porque lo manejé conforme a lo que tú enseñas en tu palabra. Ninguno de ustedes está libre de experimentar ira. Dios nos ha hecho así y gracias a Dios por eso. Pero lo que sí podemos evitar es herir, lastimar y ofender a Dios cuando manejamos mal nuestra ira. Que el Señor les bendiga.